Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a este canal de arte donde aprendes mucho acerca del tatuaje. Bienvenido, yo soy Elvis y esta vez vamos a hablar de las diferencias que tienen las bobinas. En qué se diferencia unas bobinas altas, unas bobinas cortas, una sola bobina, 10, 8, 12 camadas. En fin, vamos a hablar con respecto a las bobinas. Espero que disfrutes mucho este video y te lo mires completito. Pero vamos con los saludos. Y los saludos son para Alejandra Erazo, Cristian Samanate, Jorge Nieves y Bani Reyes. Bueno, como hemos visto en el transcurso de los videos que hemos subido al canal, se han podido dar cuenta que he fabricado máquinas con bobinas cortas o de 10 camadas o una sola bobina, bueno, en fin. Había prometido hacer un video de las diferencias que tienen con la de una sola bobina, así que eso va a entrar en este video también. Tengo 3 máquinas para poder indicarles cómo sería este funcionamiento con respecto a las bobinas. Voy a comenzar a indicarles una máquina para línea con bobinas muy cortitas. Bueno, si se dan cuenta, esta máquina tiene unas bobinas muy cortitas, es para línea. Estas bobinas son de 25 milímetros de altas, o sea, contando el núcleo, ¿no? Pero para ver lo que alcanza por dentro, pues uno tiene que medir, ¿no?, la parte interna, que es de las bobinas, que más o menos estaría siendo, que es donde entra el alambre. Serían 16 milímetros el espacio donde entra el alambre. O sea, esta parte de aquí serían 16 milímetros donde entra el alambre. Pero por lo general siempre se cuenta la altura de la bobina, o sea, la parte desde el núcleo. O sea, es la medida del núcleo la que por lo general se mide en estas máquinas. Este tipo de máquinas, con estas bobinas súper cortas, y hay bobinas que son aún más corticas, en donde les va a entrar menos alambre, obviamente, se las usa generalmente para hacer líneas pequeñas, desde una RL hasta unas 9 RL. Sí, también puedes hacer alguna línea gruesa, pero la máquina se va a cansar rápidamente o se te va a recalentar cada vez más. Es por eso que máquinas como estas de bobinas cortas son esenciales para hacer líneas pequeñas o líneas delgadas. Yo recomiendo hacer con estas máquinas hasta una 9 RL. Siempre se las hace de 8 camadas por lo general, porque, bueno, en un momento les explico por qué siempre son números pares. Y esta, que es una máquina para relleno, o también podría servir para línea, solamente hay que cambiarle martillo y configurar flejes, pero esta tiene bobinas altas de 10 camadas. Tienen una longitud de 30 milímetros, por ende va a alcanzar más alambre que en estas bobinas. Y tenemos a la máquina que hicimos en el canal de una sola bobina. Esta trae 14 camadas y tiene una longitud de 38 milímetros. Ahora vamos a explicar cuáles son las diferencias y el por qué tienen más camadas unas que otras y para qué sirve esto. Una máquina de línea necesita ser rápida, entonces las bobinas que deberá tener son un poco más cortas y de 8 camadas. Dependiendo de la línea que tú quieras hacer, va a depender el tamaño de las bobinas y el número de camadas. Si tú solamente haces líneas desde una RL hasta 9 RL, pues te recomiendo bobinas cortas de 8 camadas. Entonces no se va a exigir tanto porque son agujas relativamente pequeñas, aunque las agujas pequeñas van de 1 RL hasta 7 RL, ¿no?, que es el rango de agujas pequeñas. De 9 en adelante son agujas medias y las que son RS o muy gruesas pues ya son agujas grandes. Entonces perfectamente una de esta medida te puede jalar hasta 9 RL. Así que bobinas cortas con 8 camadas, con alambre número 24. Estoy hablando en medida AWG, que es la medida estándar para manejar medidas de alambres de cobre. Bien, estas bobinas al ser más altas les va a entrar más alambre, por ende su magnetismo va a ser más fuerte. Imaginen que el alambre es una manguera por el cual pasa agua. El agua en este caso vendría a ser la energía que le estamos metiendo a la máquina. Como hay más alambre, la energía va a demorarse un poco más en fluir, por ende va a demorarse más tiempo en magnetizarse. Pero
como hay mayor energía, mayor corriente, pues esta va a ser más fuerte, ¿de acuerdo? Estas bobinas van a ser más rápidas porque hay menos alambre y la corriente fluye con más rapidez, pero no van a ser tan fuertes como estas bobinas. Entonces van a ser más rápidas y menos fuertes, más fuertes y menos rápidas. Puedes usar 10 camadas en una máquina de línea, pero para líneas muy gruesas, ya que al ser más gruesas, tener más agrupación de agujas, pues se van a frenar un poco más en la piel. Por ende, las bobinas van a necesitar tener mayor fuerza para jalar estas agujas. Y también a la hora de tirar líneas tienes que hacerlas de una forma un poco más lenta. No digo que tiene que ser así, pero esas son las recomendaciones que se deben hacer al cliente de las máquinas, porque la velocidad no es la misma. Y aquí es en donde entra a jugar también un poco más los condensadores electrolíticos. Un condensador electrolítico de menor microfaradio, o sea de 22 microfaradios, va a ser más rápido que uno de 47 microfaradios. Ahí se debe ir mirando más o menos lo que uno necesita como artista. Pero por ahora hablaremos de las bobinas y en otro video intentaré hablar de los condensadores y cómo afecta a las bobinas. Y nuestra máquina de una sola bobina, que tiene 14 camadas, se la puede usar para sombras o se la puede usar para líneas. Al tener mucho alambre, que en este caso son 14 camadas en una sola bobina, pues va a tener mayor magnetismo, o sea que va a ser más fuerte y no va a ser tan rápida como una máquina de 2 bobinas. Esta máquina la hice para línea, ya que si dividimos las 14 camadas en 2 nos va a dar 7 camadas por cada bobina. Si yo quisiera hacer 2 bobinas con el alambre que está en esta bobina, me saldrían 2 bobinas de 7 camadas cada una, incluso menos podría salirme. Pero las ventajas de estas máquinas es que tienen un trabajo más prolongado porque no se van a recalentar tanto, ya que tienen una sola bobina y tiene mucho más alambre, así que no se va a recalentar tanto. Es una máquina que funcionará más tiempo, pero no va a ser tan rápida como una máquina de 2 bobinas. Así sea de 10 o de 8 camadas, una máquina de una sola bobina va a ser siempre más lenta que una de 2 bobinas, ya que el magnetismo en una máquina de 2 bobinas se va a repartir en las 2 bobinas, obviamente. Y en cada bobina, como hay menos alambre, pues la energía electromagnética fluirá más rápido que en una de estas. Pero esta va a tener más fuerza. Las diferencias que tenemos en una máquina de una sola bobina a una de 2 es que esta no se va a recalentar tanto y no va a ser tan veloz como una máquina de 2 bobinas. Pero una máquina de 2 bobinas puede ser más rápida, pero su recalentamiento va a ser superior al de una bobina, al igual que su fuerza. Si se quiere hacer una máquina que jale líneas muy gruesas, que sea de una sola bobina, pues tendrían que meterle más camadas y ya tendríamos una bobina pues mucho más gruesa. Entonces ahí ya viene también un poquito la parte de la estética y del peso, ¿no? Porque pues si se le mete más camadas va a ser pues más pesada, ¿no? Entonces yo creo que no conviene hacer una bobina de más camadas porque ya sería muy pesada. De hecho se la podría hacer de menos camadas y te quedaría súper rápida, como una máquina de bobinas cortas, que sería para líneas de 1 RL hasta una de 9 RL, te serviría perfectamente. Entonces básicamente esas son las diferencias: velocidad, fuerza y recalentamiento. Muchos me han preguntado si le pueden meter de otro calibre de alambre, y la respuesta es sí. Hay 3 medidas de alambre que se pueden usar. La que yo uso y la que se usa generalmente es de 24 AWG, que en milímetros es 0.51, de 23, que en milímetros es de 0.57, y también se puede usar un alambre de 25, que en milímetros es de 0.45. Estas 3 medidas son similares y no hay un desfase bastante grande entre ellas, así que sí se puede usar. Pero si tú decides usar un alambre mucho más delgado o mucho más grueso, pues debes considerar las camadas, porque si le metes un alambre muy grueso, pues el flujo de energía que pasará por el alambre será mayor, por ende el magnetismo va a ser más fuerte. Así le metas 8 camadas, pero no va a ser tan rápida.
Entonces deberás meterle 7 camadas para que se nivele más o menos ese magnetismo al de unas bobinas de un alambre de 24. Espero que entiendas este tipo de cosas. Entonces, si le metes un alambre muy delgado, pues debes meterle mayor camadas, pero tu bobina se va a recalentar más porque el alambre es muy delgado. Si le metes un alambre más grueso, pues tus bobinas van a tener un magnetismo bastante fuerte, pero no será tan rápido y no se va a recalentar tanto la bobina. Tal vez se pregunten y digan, entonces es mejor meterle un alambre más grueso porque así no se recalentarán. Pues eso depende de qué calibre de alambre le metas, porque si es muy grueso, pues no van a alcanzarte muchas camadas y también pueden recalentarse, así sea de un alambre grueso, ¿sí? Entonces, todo es proporcional, todo es como llevándolo al cálculo para que te quede como una máquina con bobinas que usan un alambre de 24. Por eso yo recomiendo siempre usar el cable que es, ¿no? Que es el que siempre se ha usado, que es el de 24, de 0,51 milímetros. O de los que te dije anteriormente, que puede ser el de 23 o el de 25, que pues sus medidas no son tan drásticamente grandes. Entonces puedes usar este rango de alambres, pero siempre recomiendo el de 24 porque es el que siempre se ha usado en este tipo de máquinas, y si se usa este alambre es porque ha dado buenos resultados. Con respecto al enrollado de las bobinas, que son en pares, simplemente es porque cuando tú inicias tu bobina desde abajo y subes, obviamente tienes que regresarte para que luego puedas sacar el alambre por abajo. Es por eso que el número va a terminar en par. Pero, ¿te has dado cuenta que hay bobinas que tienen unas 3 espiras enrolladas por fuera? Ya te pondré una imagen por aquí. Bueno, esas bobinas son impares, son de 7 camadas o de 9 camadas, y pues obviamente van a ser más rápidas unas bobinas de 7 camadas que a unas de 8 camadas. Pero simplemente es por eso, por la salida del alambre. Otra cosa muy importante es el enrollado del embobinado. Bueno, imaginen que esta bobina está muy bien enrollada. Si se dan cuenta tiene pues espacios, ¿no? Vamos a ignorar esos espaciecitos. Imaginemos que la bobina está muy bien enrollada. Esto también afecta en una bobina. Si una bobina no está muy bien enrollada, pues no va a tener un buen rendimiento. No tiene sentido enrollar una bobina de esta forma, ya que tiene que estar de la mejor manera embobinada. Bueno, esta no está muy bien embobinada, ¿de acuerdo? Pero más o menos ya conocen las bobinas que hago. En mi Instagram también pueden ver unas bobinas que están bien enrolladas, porque estas bobinas, en primer lugar, no sabrás cuántas camadas le estás metiendo, ¿bien? Ahora, cuando enrollas una bobina de esta forma, van a quedar espacios entre cada delga y la energía va a estar circulando de una forma bastante inconsistente. Es por eso que no tiene ningún sentido enrollar una bobina de esta forma. Puedes enrollarla a mano y que quede bien, con la misma presión. Es por eso que es mejor embobinar las bobinas con máquina, ya que una máquina te facilita a la hora de meterle la misma presión al alambre para que este se vaya enrollando de la mejor manera. Esto hace que la energía fluya tranquilamente por cada delga de una manera uniforme, a diferencia de esta, ¿ya? Cuando tú haces una bobina de esta forma, la bobina se va a recalentar muchísimo, porque la distancia de cada delga pues es demasiado amplia, o en otros lados es cerrada. Bueno, es muy desordenado, así que deberá ser enrollada de esta forma. Si no, no te va a servir bien, tus bobinas se te van a recalentar, además de que no vas a saber cuántas camadas le estás metiendo. ¿Se han dado cuenta también que hay fabricantes que les aplican un barniz a cada camada? Bueno, esto es para que el alambre no vibre tanto, y al no vibrar el alambre, pues la bobina se recalentará aún menos. Bien, es por eso que se les aplica barniz. Son detalles pequeñitos que le abonan cosas pequeñitas a tus bobinas. No digo que unas bobinas embobinadas sin esmalte pues van a ser malas, no. Solo que le das un valor un poquito más grande para que pues te den un poquito más de rendimiento. ¿Listo? Pero si no tienes barniz o no quieres echarle, pues no pasa nada.
también te van a servir muy bien. Así es como yo las hago. Yo no aplico barniz porque no tengo ese tipo de barniz, tengo que pedirlo. La verdad no sé dónde comprarlo. En la ciudad que vivo no hay muchas cosas, así que pues es un poco complicado, ¿no? Voy a ensayar con barniz para autos, no sé si me sirva, pero pues voy a hacer el ensayo y si ya funciona pues ya se los estaré compartiendo. Pero bueno, eso es la información de las bobinas que tienes que tener muy en cuenta. Espero que me hayas entendido esta explicación de las bobinas. Voy a explicarte también lo de los condensadores electrolíticos, cómo afectan directamente a las bobinas cortas o a las bobinas grandes y cuál se debería usar para cada máquina. Entonces eso lo veremos en otro video. Y también les debo lo de los núcleos, qué características debe tener este para que sea un excelente núcleo y que te funcione muy bien. Así es como terminamos este maravilloso video. Espero que te haya gustado muchísimo, que lo hayas disfrutado el 100%. No olvides suscribirte a este canal, darle like y dejar tu comentario aquí abajo, que es muy importante. También comparte este video para que sigamos creciendo aún más y seguir haciendo más de este contenido tatuajístico. Y si no sabías algo de lo que te acabo de informar, pues házmelo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte a este canal, hazlo ahora.